Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú caminas delante de nosotros. Gracias, Padre, porque tú tomas control, Señor, si tuviésemos alguna situación difícil. Gracias, Padre, porque tú nos ves con ojos de misericordia todos los días. Gracias, Padre, por ese vestido, por ese calzado, por ese alimento físico y espiritual que tú nos das. Gracias por lo que nos diste ayer, por lo que te vas a placer darnos el día de hoy y por lo que ya tienes también preparado para el día de mañana. Te pido, Padre, que abra mi boca, Señor, que seas tú, Padre bendito, hablando a través de ella y que esta enseñanza que hoy tengo el privilegio de compartirla sea de gran bendición, Señor, como lo ha sido para mi vida. También, Señor, te pido por mi pastora, Señor, que seas tu Padre bendito en la vida de ella, en todo momento, Señor, que le sigas supliendo todas y cada una de sus necesidades. Y te doy gracias, Padre, por su vida, Señor, porque ha sido de gran bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor, como guía, Señor, para lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú la usas en gran manera. También de igual manera te pido, Señor, por cada pastor de Ministerio Casesa, por Pastor César, por la Pastora Estela, por el Pastor Martín, Señor, y por la Pastora Sandy, por el Pastor Ramón, Señor. Gracias, Señor, porque tú los usas, Señor, con un propósito, para que seamos discipulados, Señor, bajo tu cobertura. Gracias, Padre, porque los pusiste en nuestro camino para ser mejor personas, Señor, y para ir trabajando algunas áreas de nuestra vida que aún todavía nos cuestan trabajo, Señor. Gracias te doy por la vida de ellos, porque cuando ellos comparten una enseñanza, Señor, tú nos exhortas con amor, Padre, y nos haces trabajar cada día más en nuestras personas, Señor. Gracias también te doy por cada congregante de Ministerio Casesa, Señor, por cada servidor, Padre, por cada líder, Señor. Gracias, Señor, por esas células que tú nos has encomendado, Señor, para compartir de tu palabra, Señor. Y por medio de ellas también seguir creciendo, Señor, porque cuando nosotros compartimos, primeramente nos estás hablando a nosotros, Señor, y después somos ese canal de bendición para las personas a las que les compartimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros en todo momento, Señor, y te quiero agradecer, Padre, por haber inclinado tu oído, Señor, y por permitirme que yo te haya pedido, Señor, en oración, esas cosas, Señor, que ya fueron hechas, Señor. Gracias te doy por la vida de Daniel, Señor, porque tú has hecho un milagro, Señor, de impacto, Señor. Gracias te doy porque cada día tú me haces seguir confiando más en ti, Señor, porque después de un pronóstico terrible que habían dado, Señor, no fue nada, Señor. Y eso es gracias a la confianza que nosotros depositamos en ti y que si es tu bendita voluntad, Señor, tú escuchas, Señor, y haces ese milagro de impacto, Señor, a la vida de nosotros, de la vida de Daniel, Señor, porque tú así nos hablas, Señor, para que esa fe crezca. Gracias, Padre bendito, porque tú tomaste cuidado y sigues tomando cuidado de cada uno de nosotros y en la recuperación de él, Señor. Gracias, Padre. Gracias también te doy por la vida de mi familia, Señor, porque tú los mantienes con salud, Señor, porque tú nos mantienes en unidad, Padre. Gracias te doy por todas y cada una de mis hermanas, Padre. Por todo esto, mi Padre amado, te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me da ese gran privilegio de compartirles una enseñanza y el título que le puse es El propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es? Yo creo que así como yo me lo pregunto, hay muchos hermanos que así se lo preguntarán. ¿Cuál será ese propósito? Que a veces nos levantamos preguntando, ¿cuál será el sentido de
del estar aquí, o el sentido de ir y compartir, o el por qué pasan las cosas. Y bueno es el Señor, ¿verdad? Porque hay veces cuando nosotros tenemos, o al menos yo tengo esos pensamientos, que me cuestiono, que digo, ay, ¿por qué aguanto? ¿Por qué pasan estas cosas? Sabemos que esos pensamientos pues provienen del enemigo, ¿verdad? Y que eso pues no proviene de Dios. Dios quiere que nosotros caminemos en una dirección correcta, en un camino bien, en un camino donde nosotros aprendamos. Y en ese camino ya Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El principal es adorar a Dios y glorificar su nombre en todo momento. Que le creamos a Él, que tengamos en esa comunicación, esa cercanía, y que a Él lo pongamos en primer lugar en todo lo que hagamos. Hoy por hoy les quiero compartir que de eso no me cabe duda. Hay veces que pasan situaciones o cosas que uno dice, se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Pero cuando nosotros entendemos el significado, el por qué y el para qué, se aligera nuestra carga y nuestro camino, nuestro entorno, todo cambia. Vámonos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 en el versículo 10. La palabra de Dios dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así es, hay cosas que Dios desea que nosotros hagamos. Él ya nos preparó. Nosotros estamos capacitados para ir y compartir de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Dios nos da esos dones, Dios nos da talentos para que los podamos ocupar dentro de la congregación. Algunos tenemos la facilidad de la palabra, algunos em, unos ayudan con recursos, otros dicen, yo no tengo recursos, pero puedo hacer esto. Em, Hay muchas cosas de las que uno puede ayudar y glorificar el nombre de Dios, ¿no? Compartirlo. Lo importante es si tenemos la disponibilidad de hacerlo, porque muchas veces podemos tener los dones, los talentos, los recursos, pero si en nosotros no está ese espíritu de dar, de ayudar, de compartir, es difícil que nosotros lo hagamos. En nuestro camino, en el camino de conocer del Dios, Dios nos va dando esa sensibilidad de poder hacerlo. Antes yo decía, me costaba trabajo a mí compartir de la palabra. Hoy por hoy, pues sigue costando trabajo, ¿verdad? Porque uno se tiene que preparar. Pero Dios nos da esa facilidad de abrir la boca y que cuando uno comparta, la gente se siente atraída por uno y, y nos usa en esa manera o nos usa en los testimonios cuando uno va a compartir. Y la gente nos cree porque les estamos diciendo lo que Dios está haciendo y lo están viendo en nuestra vida. O muchas veces cuando bendecimos a las personas, también esos son dones de que Dios nos da, el de ayudar, el de bendecir. Eh, Hay muchas formas, nadie puede decir que no está capacitado para no hacerlo. Más bien, la pregunta es, ¿lo quieren hacer? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Hay 5 puntos en los que uno puede ayudar y le puede pedir a Dios cuál es ese propósito en específico que quiere para él, ¿no? Dice que a Dios lo tenemos que buscar en oración, leer la palabra, pedirle a Dios que Él nos hable y nos seamos dirigidos por Él, ¿no? Dentro de su voluntad. El otro es, pues como ya les dije, ver qué habilidades, qué dones, qué talentos tenemos, qué podemos hacer con facilidad, ¿no? Para el servicio del Señor. Y el otro es
¿Qué oportunidades hay? ¿Qué oportunidades tenemos para hacerlo? La otra es también cuando uno no encuentra qué hacer, pues acercarnos a alguien maduro de la iglesia o a nuestra pastora, ¿no? Para entender cuál es el camino que Dios quiere en nuestra vida, que nos dé ese discernimiento de poder entender qué es lo que quiere Dios que hagamos, ¿no? Y el otro es estar dispuestos a dar esos pasos de fe, a dar esos pasos de servir al Señor, esos pasos firmes. Y verán que el vivir dentro de la voluntad de Dios, la obediencia, de leerlo, de escudriñar su palabra, eso nos da sentido a nuestra vida, nos da paz, nos da confianza. Vámonos a la palabra de Dios en Salmos, en el capítulo 25, en el versículo 4 al 5, la palabra de Dios dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Amén. Así es, pidámosle a Dios que nos muestre ese camino, ¿no? En donde nosotros podemos ser vasos útiles para las demás personas. No permitamos que el enemigo venga y nos quite lo que ya Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El otro es, vámonos a la palabra de Dios en Salmos, en el capítulo 138, en el versículo 8, la palabra de Dios dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Así es, permitamos que Dios y el Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida y los talentos, los dones que nos dio, se tengan un propósito. El, el propósito es glorificar y compartir de la palabra de Dios. Así es, hermanos, esta enseñanza fue la que Dios puso en mi corazón para poderla compartir. Seamos esos vasos útiles para compartir de su palabra, ¿no? Ayudar a los hermanos. Eso, a su vez, nos trae una satisfacción personal. Y también recordar, ¿no?, que el único propósito es glorificar el nombre de Cristo Jesús, ¿no?, de lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú tomaste cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos usas, Señor, para compartir de tu palabra, Señor, ser ese canal de bendición para las demás personas. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y lo que nos falta todavía por darnos, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente día.